manera de acceder a esto. Nosotros también seguiremos insistiendo en que hay que recomponer los salarios y los ingresos de los sectores que tienen el 35%. No es nuestro. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a ADN. Ha comenzado el desguace de YPF y quiero decirte básicamente qué es YPF. Si tenés la portada, por favor, Jorge, para entrar en acción en este sentido. El gobierno nacional ha comenzado el desguace de YPF hace aproximadamente 2 o 3 años. Te vamos a contar cosas increíbles que no han sido públicas, no han sido publicadas. Hay mucho temor a publicar la información que vas a ver en un ratito, pero básicamente te digo que YPF hoy es el mayor contribuyente del país. El mayor contribuyente del país. Además genera puestos de trabajo, la empresa que más genera puestos de trabajo en nuestro país. 72.000 puestos de trabajo en la Argentina, directos e indirectos. ¿Escuchaste eso? 72.000 puestos de trabajo. Son nuestras Islas Malvinas, es nuestra soberanía, es lo que equipara los precios después, porque todos los productos alimenticios de cualquier tipo van en camión, se trasladan en camión. ¿El camión en qué funciona? Gasoil. Por eso el gasoil lo tenemos en el interior del país por encima de los 60 pesos y los precios después terminan impactando. YPF son nuestras Islas Malvinas, es soberanía, es independencia. Facturan 15.000 millones de dólares anuales. ¿Escuchás? 15.000 millones de dólares anuales. Tenemos un activo en YPF de 30.000 millones de dólares. Todos los países del mundo están detrás de YPF. Esa es la importancia que tiene YPF. Sin embargo, Mauricio Macri intentó destruirla para darle todos los negocios a los holandeses, a los norteamericanos, tratar de excluirle un poco de vaca muerta. Bueno, de YPF todos dependemos, todos los argentinos dependemos, por eso sería bueno defenderla. ¿Quién puso ahí Mauricio Macri? Un primo de Marcos Peña en marketing, pero también lo puso a su mano derecha a Fabián Rodríguez Simón, este tipo. Y te digo este tipo porque este tipo es el encargado de operar en la justicia absolutamente todas las barbaridades que se han hecho. Poné de nuevo la cara. Es importante que lo conozcamos porque, ¿sabes qué? Le dicen operadores y por eso no se tiene que conocer la cara. Este muchacho es amigo de Mauricio Macri de la infancia. Este es el muchacho que compra jueces y fiscales con plata para que persigan a opositores. Pero además es director de YPF. Es uno de los directores de YPF. Ahora volvé y te voy a mostrar el resultado de esta empresa. Datos que no han trascendido, obviamente, que no son públicos. Por favor, volvamos al piso y empezamos a ver entonces los datos. Empezamos a ver la información, cómo deja esta gente a YPF, cómo comenzó YPF en el 2015 y cómo lo termina Cambiemos. Por favor, Jorge, dale, vamos con la información. Facturación en millones de dólares. Mirá cómo venía de 2012 a 2015. Y mirá cómo de 2016 empieza a bajar la facturación en dólares. ¿Por qué crees que empieza a bajar la facturación en dólares? Es un plan sistemático para acabar con YPF y dejársela seguramente a los amigos. Le salió mal a Macri, entonces ahora están desguazando absolutamente todo. Pero le empezó a salir mal. Vamos con la próxima. La facturación entonces en caída, estrepitosa caída. La inversión en exploración y extracción. Mirá hasta 2015 cómo venía, para arriba. Y mirá cómo baja después. Baja porque se la tiene que dejar a los muchachos de Aranguren, bajan porque se la tiene que dejar a los holandeses, a los norteamericanos y porque había que desguazar YPF y volver a privatizarla para hacer los grandes negocios que hizo el menemismo en algún momento. Vamos con la próxima placa. Así están dejando YPF estos muchachos. Producción de petróleo. Y recordemos que hemos encontrado vaca muerta y que esto es reciente. Venía bárbaro en 2015, mirá cómo baja en 2018, cuando más debió haber crecido la exploración y la explotación de petróleo y la producción. Vamos con la de gas. Te dicen que gas no hay, pero fíjate, gas había. Lo que no hay es ahora porque YPF está dejando de producir gas, o por lo menos de la manera en que lo venía haciendo. Debería ser sistemática la crecida porque han encontrado vaca muerta. Vamos con la próxima placa. Así está dejando YPF en reservas en millones de barriles. Venía en crecimiento absoluto, también baja. Pero estas cosas no pasan porque pasan. Pasan porque son sistemáticas y porque hay negocio detrás de todo esto. La refinería, fíjate, los barriles brutos y la refinería en el año 2015 era absoluta. YPF producía y refinaba para después venderla. Mirá ahora cuánto refina. O sea, vende la materia prima directamente. Y veamos la cotización de YPF. Y esto es alarmante. Y acá empieza la gravedad del negocio. Mirá cómo estaba en diciembre de 2015. 17 dólares con 18 centavos. Hoy, en septiembre de 2019, está a menos de la mitad. Hay mucha preocupación
en quienes podrían llegar a ser el próximo gobierno por esto. Pero ¿sabes qué? No me importa quiénes podrían ser los próximos en el gobierno y que agarren YPF. Me importás vos, importan mis hijos, importa que esto quede en manos de los argentinos. Mirá la publicidad que han hecho los muchachos en los últimos días. Costó 50 millones de pesos. Y si no, que venga Pepín Rodríguez acá a nuestro estudio y que me diga que esta publicidad no costó. No, para Jorge, que este es el informe, me pareció. Ah, no, es la publicidad, es institucional. Mira, esto costó 50 millones de pesos la producción de este corto. Cada vez que vos lo veas, son millones de pesos que son tirados a la basura, porque la producción sola costó 50 millones de pesos, más la emisión de estos cortos, estiman invertir más de 60 millones de pesos. O sea, están mostrando el propósito de la compañía 2 meses antes de irse. Ese corto comercial es el propósito de la compañía, 2 meses antes de irte. ¿Sabés quién es el promotor de esto y del afano y del choreo este? Aparte de Rodríguez Simón, el primo de Marcos Peña. Mostrame cuántos gerentes tenemos en YPF. $12.000 cada uno nos cuesta, ¿eh? $12.000 cada uno. Mirá, la prioridad de YPF, el marketing, Carlos Menéndez Betti. ¿Quién es? El primo de Marcos Peña. Y mirá la cantidad de gerentes que tiene este muchacho. Todos gerentes de YPF. ¿Sabés por qué son gerentes de marketing? Porque necesitan cobrar como gerentes en dólares. $12.000 cada uno se lleva para hacer las cosas que están haciendo. Están afanando YPF. ¿Y sabés qué? Quiero que recuerdes esto, porque a estos tipos lo vamos a tener que recordar y lo vamos a tener que enjuiciar. Verdaderamente no me gusta la carrera judicial detrás de la política, la verdad que no me gusta, pero en estos casos particulares, donde tocamos el corazón, el centro de nuestro país, energía, recursos naturales, la verdad es que hay que recordarlo. Esta es la historia de YPF que hoy se la han desguazado. Dale. YPF, sin vaca muerta, valía más en la privatización que hoy. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, nació en 1922 bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Juan Domingo Perón retomó la política petrolera que había impulsado Hipólito Yrigoyen y nacionalizó los hidrocarburos. Cuando el petróleo esté abajo, cualquiera lo puede sacar. Cuando llega a la boca del pozo es del Estado. Es decir que acá se puede contratar como locación de servicios cualquiera que venga y perfore y saque. Lo que no se puede hacer es darle una concesión para que él lo saque y lo comercialice, porque entonces nos quedamos con el agujero nada más. A partir del golpe de 1976, a YPF la endeudaron a un ritmo frenético. Aumentó su pasivo de $370 millones a $6.000 millones. No vamos a privatizar la esperanza que es de todo el pueblo argentino. El resultado de la privatización del activo más importante que tenemos, yacimientos petrolíferos fiscales. El remate fue tan grosero que Menem mismo se llevó las acciones a Nueva York para venderlas. Se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF, Sociedad Anónima. Le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. No que yo estoy con este modelito o estoy con el otro modelito. No es así. Si hubiera sido por ustedes, señora presidenta, Vaca Muerta seguiría siendo de Repsol. Señora presidenta, ¿era diputada usted? ¿Cómo votó? La nacionalización de YPF, de Vaca Muerta, ¿cómo la votó? Ah, la votó negativamente. Mire que... Te pido por favor que lo pienses, que lo sientas en el corazón. El mayor contribuyente del país, 72.000 personas viven de YPF. Genera $15.000 millones por año. Y Mauricio Macri y Michetti riéndose, cagándose de risa de la gente.
porque se venía el negocio. No se trata de modelos, se trata de robo, señor presidente. Esto no se hace. ¿Y sabés cuál es el resultado de esto? A vos que estás en nuestro país, por eso se llama periodismo federal, fuimos al interior del país donde están cerrando las estaciones de servicio. ¿Y sabés por qué? Porque las estaciones blancas tienen que venderle la nafta en Córdoba a más de 61 pesos. Entonces, como no pueden venderla, tienen que cerrarla. ¿Y quién es la que banca a la gente y a la producción que llega a ese lugar? La YPF del lugar. La YPF del lugar. ¿Querés ver lo que está pasando en Pilar, Córdoba? Mira, dale. ¿Por qué en este momento no se está vendiendo combustible en esta estación? Y no estamos vendiendo combustible porque esta es la tercera semana que nuestro canal de entrega se ha visto resentido, es decir, yo personalmente no estoy recibiendo combustibles y el stock que tenía ya lo hemos vendido y por eso hemos debido cruzar las mangueras de nuestros surtidores. Es una imagen fuerte, tener que poner conos en tu propia estación, donde hace mucho que venís dependiendo, donde la gente ya tenés clientes. Realmente es muy triste porque yo mi negocio lo puse para trabajar y para vender combustible. ¿Qué pasó a partir de las PASO con los precios de las naftas? Bueno, si bien sabemos que hay un decreto que es el 599 que establece que los precios quedarían congelados, en la práctica eso no ha sido respetado. Por ejemplo, este es mi proveedor de combustibles, en donde la compra del 26 de agosto, este era mi precio de costo de la nafta super y este era mi precio de costo del gasoil. Y este es el mail que nosotros recibimos de la empresa el día viernes, en donde me informan cuáles son los nuevos precios. Los nuevos precios. De 39.63 pasamos a 49.72. ¿A cuánto tendrías que vender la nafta si la compraras a ese precio? Yo debería vender la nafta a 58 pesos. ¿Y en el caso del gasoil? Debería ponerlo en el surtidor a 57 pesos cuando mi competencia lo tiene a 43. 14 pesos por encima de la competencia. ¿Y entonces qué tuviste que hacer? Y vendí hasta que agoté los stocks. Yo me resisto, o sea, no quiero pasar a ser una de las 24.000 pymes que se han fundido a lo largo de estos últimos años. ¿Por qué las estaciones de bandera, después de este decreto, pueden seguir vendiendo a precio congelado? Porque las petroleras les siguen mandando, a pesar de que les han achicado sus cupos. Entonces, ellos también han visto resentidos sus cupos. Con el tema de colgar las mangueras acá, ¿cómo haces con tu personal? Toda estación de servicio tiene un mínimo de entre 5 y 7 empleados. Entonces, toda esa estructura está armada en función de un canal de venta. Si desaparece el canal de venta, o sea, se nos va a hacer muy difícil poder afrontar esos compromisos. ¿Hay perspectiva de que podamos sacar estos bonos en breve? ¿Qué debería pasar para que lo saquemos? Debería haber una medida importante de parte del gobierno y que ordene a las distribuidoras de combustibles que nos empiecen a abastecer en forma urgente. Eso no está sucediendo ahora. Todavía no. Por ejemplo, las distribuidoras nos están pasando precios, pero que bueno, que nos sacan directamente de mercado e inclusive a pesar de esos costos, o sea, no hay entrega de combustibles. Caro, pero tampoco está. Tampoco hay. El pan está dolarizado porque deriva de los commodities y los commodities están en dólares y dejan de ser alimentos. Hernán, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo estás? Mira, te traje, no son dólares. No, pero son sencillamente dos pancitos, algunos los miran con ganas de llevárselos a casa y depositarlos en el banco. Y sí, la verdad que lo que ha pasado es que esto está dolarizado. A ver, Macri dijo, las PASO impactaron en la mesa de los argentinos. No, las políticas de Macri impactaron en la mesa de los argentinos. Y fíjate, esto que ves acá, ¿sabes qué ha afectado? ¿Y en qué medida ha afectado? Ha afectado, por un lado, a los comercios, a las pequeñas panaderías de barrio, que naturalmente esto, que el pan esté dolarizado, les ha impactado de manera sensible. Pero además, a vos, en tu casa, cuando pones el pan en la mesa, el precio de ese pan no lo definimos acá, lo definen
en la bolsa de Chicago. Bueno, esto es bueno para que cuando el domingo estés con tu familia le expliques lo que es el neoliberalismo. Después Salperín, que ha escrito un libro en 1991 que se llama La caída de la clase media, el apartado, uno de los apartados, es para que lo hablemos entre todos, para que no volvamos a este tipo de situaciones. ¿Empezamos a verlo, te parece, Dale, Hernán? fíjate lo Dale, que los pasó datos. en la Argentina y cuál es el impacto de estas políticas. 1.300 panaderías cerraron en el último año. Este es un dato tremendamente contundente. Vos conocerás al panadero de tu barrio. Bueno, son comercios de barrio, efectivamente. ¿Y esto por qué? Porque naturalmente el panadero, uno tal vez va a la panadería y dice, uy, el pan está caro. Pero el panadero no puede llevar al precio del kilo del pan la evolución del precio del trigo y la harina. Porque no se lo compran. Porque no se lo compra Y nadie. si no lo porque compran, entonces nadie morfa, digamos. tendría que valer 300, 400 pesos el kilo. No tiene sentido, con lo cual ha tenido este impacto. 1.300 panaderías, además te imaginas la cantidad de trabajadores que han quedado en la calle lamentablemente por esta decisión. Y fíjate, me llamaba Rafa, el panadero de mi barrio, hace unos días atrás. Y me dice, Hernán, no sé qué hacer. A ver, ¿qué pasó, Rafa? Y mirá lo que le pasó. Mirá lo que le pasó. 13 de agosto de este año. Sí. Hace un mes. La bolsa de harina, 970 pesos. Suelen decir los panaderos que el kilo de pan vale el 10% de la bolsa de harina. Sí. Es decir, estaba más o menos 100 pesos. De hecho, en el INDEC, si vos te fijas, estaba 90 pesos, más o menos para el mes pasado. O sea, el 13 de agosto, hace un mes, 970 pesos la bolsa de harina. 970 Sí. pesos. 2 de septiembre, 1.420 pesos. Fíjate el aumento. Le mando un abrazo a Rafa, te cuento una anécdota que me dijo. Acá va otra factura de esta semana, que no está porque se enojó tanto que la cortó. 1.480 valía. Y además me dice, para la semana que viene un aumento de entre el 5 y el 10%, 1.600 pesos la bolsa de harina. Fíjate, si es el 10% valía 97 pesos el kilo, Rafa lo vendía a 100 y hoy lo tiene que vender a 170. ¿Quién le va a comprar un aumento de 60% en el pan? Bueno. No estamos hablando de una cosa excluyente, superflua. Estamos hablando del pan que pones Casi en la que el mesa. principal alimento de los argentinos. Pero vamos a cortar acá, después te mostramos la luz y el gas cómo impacta. Hay un proyecto de un investigador del CONICET que es realmente fantástico. Por primera vez en la Argentina se va a hacer un estudio científico. Una persona del CONICET va a comer la canasta básica alimentaria que dice el INDEC. Una nota de 1.36, escúchala porque es muy interesante, dale. Contanos de qué se trata el proyecto Secaniki. Proyecto Secaniki. 6 personas vamos a comer canasta básica alimentaria durante 6 meses. Bueno, es una idea mía como investigador de CONICET, hace mucho tiempo que estudio la pobreza y el objetivo es poner en tela de juicio, cuestionar la medida central de pobreza en Argentina, que es la pobreza por ingresos. Línea de indigencia y línea de pobreza se miden en base a esta canasta básica de alimentos. La cuestionamos porque es obsoleta. Es una canasta que es insuficiente en sus cantidades, desbalanceada en su proporción. Tiene muchos feculentos, mucho hidrato de carbono, tiene mucha papa, pan, arroz, mucho fideo y tiene poca fruta, poca verdura, poca fibra. Y es obsoleta como medición de pobreza. La pobreza es mucho más que solamente no tener ingreso para comprar esta canasta. La hipótesis es que con una canasta más real, ¿ese corte va a ser más alto o va a ser más bajo? Va a ser más alto. Esa es la idea del proyecto. 6 personas en el grupo A comemos canasta básica alimentaria. 6 personas en el grupo B comen las guías GAPA, que son guías alimentarias para la población argentina. Es una canasta saludable, balanceada, que es del Ministerio del entonces Ministerio de Salud de la Nación. Esas personas van a haber mejorado su estado nutricional porque están comiendo bien. ¿Ya empezaste con la dieta? ¿Cómo viene la cosa? Empecé hace 2 días, consumiendo solo los productos de la canasta básica. Es poca cantidad. Para que te des una idea, tengo, por ejemplo, 9 huevos al mes, tengo 330 gramos de pescado, tengo 1,9 kg de pollo. ¿Vamos a ver las porciones? Dale, vamos. Te cuento las cantidades mensuales, por ejemplo, de mortadela. Eso te tiene que alcanzar para todo el mes. Esos son 60 gramos. Es la cantidad mensual de mortadela. Queso cremoso, 50 gramos. Cantidad mensual de queso. Cantidad mensual de dulce de batata.
Cuando te volvamos a entrevistar de acá a 6 meses, ¿cómo te imaginas? Muy fastidioso, muy enojado y flaco, pero con panza, porque estás comiendo pocas cantidades y de mala calidad. Ahora, ¿eso está pasando en la realidad con la gente? ¿Y cómo son los pobres hoy? Flacos y con panza. Me parece que es un mensaje para toda la dirigencia política y también para nosotros los periodistas, porque si no es como que le estamos faltando el respeto a la gente. Hay que volver a poner los parámetros de las canastas básicas, muchachos. Verdaderamente ya no hay que pelear por quién tiene más pobres o quién generó más o menos pobres. Me parece que ahora, de acá en adelante, hay que pensar en la gente y empezar a decir las cosas como son. No puede tener la canasta básica alimentaria lo que estamos viendo. Está siendo fruto hoy de un estudio científico del CONICET. Por eso el neoliberalismo quiere correr a los científicos, por eso los científicos se van de nuestro país, porque son lo que te canta la posta, lo que te dicen verdaderamente lo que te está pasando. ¿Vos cómo te imaginás que va a estar este científico dentro de un mes o dentro de 2 meses con esa canasta básica alimentaria? Totalmente desnutrido, te lo dijo él mismo. Pero bueno, lo vamos a ver y lo vamos a poder comprobar todos los argentinos. Esta es la segunda parte, dale. Hay que tener en cuenta que con esta canasta insuficiente y obsoleta, la medición de pobreza hoy es del 32% y de la indigencia del 6%. Si actualizáramos la canasta y en vez de usar una canasta que es obsoleta, la reemplazamos por una canasta nutritiva buena del Ministerio de la Salud, imagínate que la línea que divide indigentes de pobres se corre hacia arriba y por lo tanto quedarían mucho más indigentes y mucho más pobres por debajo de la línea. Nuestra propuesta de política pública es concreta y tiene 2 partes. Abolir la canasta básica alimentaria y reemplazarla por una canasta saludable, que es esta de guías GAPA del Ministerio de Salud de la Nación. Y el segundo impacto de política pública concreto que queremos tener es que la medida multidimensional de pobreza, que mide todos los otros aspectos de la pobreza, complemente las 2 mediciones que hoy hace el Estado Nacional, que son solamente pobreza por ingreso y pobreza por infraestructura. Esta canasta también, más allá de que sirva como un mecanismo de medición, ¿sirve, por ejemplo, para la asignación de mercadería para los comedores o para las dietas escolares? Es parámetro central para muchas políticas públicas en la Argentina y nunca ha sido cuestionado. Entonces, es una medida central y su centralidad principal es que determina quién merece socorros o no por parte del Estado, y porque a pesar de ser medida central para todas estas cosas desde el año 88, nunca nadie la comió. Es una entelequia, una abstracción para los pobres. Pero si usted puede, coma esta otra que recomienda el Ministerio de Salud de la Nación, que esta es la dieta sana que usted debería comer si puede pagarla. Mientras tanto, para medir pobreza, canasta básica. Le vamos a ir haciendo el seguimiento día tras día científico del CONICET y se lo vamos a agradecer al final seguramente a él y a los otros científicos que lo acompañan. Hernán, bueno, ¿cómo termina el tema del pan? ¿Qué es el costo? A ver, uno puede decir, bueno, no, el único problema era la harina. No. El único problema no. Tenés otros problemas. Fíjate, estos ya los conocemos un poquitito más. En la luz, ¿cuánto tuvo que pagar la panadería? Mirá. Fíjate, en agosto, de nuevo, 2.435 pesos. 2018, ¿no? En un año. Agosto del 18, sí. Un año después, prácticamente más que el doble, 140%. A ver, hubo 2 aumentos en este periodo. Se supone, en promedio, un primer aumento de 35, otro de 35. Se supone que eso acumulado es el 56%. Pero a Rafa le vino 140% de aumento. Es decir, casi 3 veces más que lo que en promedio se supone que debería haber aumentado la luz en este periodo. ¿Qué pasó con el gas, Jorge? ¿Qué pasó con el gas? Bueno, se imaginarán, no muy distinto, en enero, a principios del año pasado, fíjate, acá fuimos al cargo variable. ¿Cuál era el costo? 4,90 valía el metro cúbico, fíjate, 11,62. No, tremendo. La verdad hicimos esta comparación porque el consumo se redujo, claro, produce menos, con lo cual no tenía sentido mostrar el valor final. Claro. 140% de nuevo, 140% de nuevo. Fíjate, los costos para la panadería, tremendos. Hoy se conocieron los datos del INDEC. Sí. Nuevamente aumentó el pan. El pan tiene IVA, 10,5. Se supone que debería haber bajado de precio. Casi 4%, al igual o en el promedio de lo que fue la inflación, aumentó el pan. Algo parecido a la harina. Ni que hablar otros productos, cuando uno escucha a cualquier panadero. La grasa, que aumentó 105% en los últimos 15 días. Hasta la bobina de papel, 1.700% en un año. El dulce de leche, de 300 a 1.300 pesos en 3 meses. Claro, la verdad que la situación es caótica. Rafa hacía
20 kilos de pan a la mañana y lo entregaba a aquellos que no lo podían comprar. Me dice, no lo puedo hacer más, no tengo más plata. Muchísimas gracias, viejo. Buenísimo el informe, gracias, muchísimas gracias como siempre. Me voy para la mesa, voy a saludar a mis compañeros que están esperando. Empiezo por el... Bueno, respecto a esto de las energéticas, me mandaste ese artículo fantástico. ¿Cuánto pagó el gobierno a las energéticas ahora, Pablo? El viernes, déjame 3 datos. El viernes pasado, no me acuerdo, el martes vamos a traer el nombre de la fuente, un periodista que sigue la cuestión energética. El viernes pasado terminaron de cancelarle la deuda originada cuando todavía la tarifa era plana sobre las distribuidoras, sobre las generadoras eléctricas. 120 millones de dólares. 120 millones de dólares, que es más o menos el mismo costo que tiene la emergencia alimentaria. Bien, perfecto. ¿Cuánto estaba la acción de YPF cuando se privatizó en el año 93? En el 93. Cuando se privatizó. Para decirte, el YPF... A ver, dale. Estaba $19. O sea, más que en 2015. $19 estaba la acción de YPF. ¿Sabes cuánto está la acción de YPF hoy? 9. $9, sí. 25 años después, increíble. La empresa vale la mitad. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, muy bien. Bueno, vos mencionabas un artículo mío que se llamaba La caída de la clase media. No sé si se puede enfocar. Esto apareció en el libro, en este libro publicado en 1991. Es decir, que esta película ya la vi. Esto fue publicado a la salida de los años de la dictadura y neoliberalismo y de las dos hiperinflaciones, la de Alfonsín y la de Menem, porque Menem también tuvo hiperinflación. Es decir, a la salida del neoliberalismo, clase media hundiéndose y las mayorías populares peor. ¿Por qué tengo esto en la mano yo? ¿Para qué me lo asisten? Ahora te voy a contar. Dale. La idea es la siguiente. Están explotando, digamos, siempre vuelven con Martínez de Oz y Videla en la dictadura, con Menem y Cavallo en los 90, con De la Rúa y Cavallo en el cambio de siglo, ahora con Macri. Va una y otra vez, el neoliberalismo enamoró a las clases propietarias y las clases propietarias se lo venden al resto de la sociedad. Entonces compran una y otra vez, vuelve y compran otra vez. Y cada vez que se va al neoliberalismo, deja tierra arrasada, deuda y miseria para las mayorías y la clase media. Entonces la propuesta es... Y la gente no lo detecta. Entonces yo digo, habría que darle un premio Nobel al que invente la alarma que detecte el neoliberalismo. Eso no ocurrirá porque la fundación que entrega el premio Nobel le da los premios Nobel a los economistas neoliberales. Entonces no va a pasar. Pero entonces modestamente digo, ¿qué puedo hacer? Yo no me da el piné para un invento semejante. Sí. Pero sí para tirar unos cuantos tips del léxico neoliberal, a ver si el hombre común, el ciudadano que no está tan informado, detecta una vez que escucha. Te traje esto de Córdoba. Me dijeron en Córdoba que esto detecta la frase neoliberal. Dale. Aquí van los tips que vamos a tirar. Estar en el mundo, típico del discurso neoliberal. Estar en el mundo para ellos significa alinearse sin cuestionar con los países centrales, con Wall Street y con los mercados. Bien. Estar con las obsesiones que tiene el neoliberalismo. La obsesión contra el populismo. El populismo, dicen, gasta mal, despilfarra el dinero. La obsesión contra los mercados. ¿Por qué dirán los mercados? ¿Qué dirán los mercados? Cuando uno escucha la frase ¿qué dirán los mercados? Tiene que sonar la alarma. Claro, tiene que sonar la alarma. Automáticamente. Cuando dice ¿qué dirán los mercados? Los mercados como entidad anónima, no tiene nombre ni personas y por lo tanto tiene la verdad. Bien. La obsesión contra la corrupción. Junto con los mercados, que sería realismo seguir a los mercados según este discurso, aparece el juicio moral, la obsesión contra la corrupción. Entonces, las dos cosas, el realismo supuesto de los neoliberales y el juicio moral que te ponen y persiguen la corrupción, nunca la corrupción de los empresarios, claro, salvo los que estén muy cerca de algún gobierno que no les gusta. La obsesión contra la moneda, por la moneda, mejor dicho. La monetización. Emisión significa inflación, emisión significa déficit, nunca, escápele y todo es explicable por la moneda. Bueno, complacer a los Estados Unidos. Estados Unidos es el Vaticano de la religión neoliberal. Sí, cada vez que decimos hay que estar bien con Estados Unidos... nos va mal. Es decir, no cuestionarlo y ponerse en contra significa tribulaciones para nosotros. Eso es. Después, gastar de más.
típico. Gastar de del más discurso. también es otro. Estamos gastando más de lo que se estoy produce. cargando, ahí está. Típicamente, gastamos más de lo que El se Estado produce. gasta mucho. Claro, ahora resulta que el gasto, cuando va dirigido a subsidiar en grandes Sí. empresarios, eso no es gasto. Es un para ellos. quilombo lo que estás planteando, Jorge. No digo, son muchísimas frases, digamos. Va a reventar el reloj. Va a reventar el reloj. Es analógico, Juan, para el colmo. No me Podría está... seguir, aunque sea te las enuncio más. Dale, dame tres más. Sí. La competitividad y la productividad. Por supuesto uno puede coincidir con eso, pero en el léxico liberal quiere decir hacer trabajar más horas a los trabajadores y bajarle los salarios. Sinceramiento, pagar por las cosas lo que valen. Bueno, las cosas lo que valen, ¿quién lo determina? Para los neoliberales lo determinan El mercado. la gran oferta, los Claro. mercados concentrados. En fin, hay una serie de tips, hay muchos más, pero en esos tips, si vos lo podés seguir, la idea es que detectes en la espesura del bosque, en la Está bien. oscuridad, a un neoliberal y te suene la alarma. Bien. Esa bien, es la bien. idea. Voy a decir Pablo Cano. Sos liberal, Cano, sos liberal. Chiste fácil, así, chiste fácil. La verdad que me encantaría que vos, que sos un gran productor, aparte de un gran periodista, armes la mesa con Jorge y con Milei. En serio, tocaba el arma. No quiero que se pelee Jorge No, con no, Milei. pero ayer dijo Estaría sonando todo el tiempo. Ayer dijo una frase de Milei que la anoté, dijo varias, pero una que dijo que el liberalismo era el respeto a ultranza del proyecto de bienestar del otro. Sí, claro. Con lo cual no debería haber hambre en un proyecto liberal. No, claro. Y alguien tiene que pagar para que la gente que Sí. no tiene recursos coma. Sí. Me parece que sería hermoso verlo a Jorge con Milei discutiendo. Bueno, ya se lo vamos a poner a Milei. A mí no. Vamos con usted. Vamos con usted. Vamos conmigo. Bueno, Sí. un saludo grande a dos personas que hicieron ¿Vale? este informe. Primero al licenciado Nicolás Sastre, una persona que viene hace mucho tiempo siguiendo las taquigráficas del Congreso. ¿Qué son las taquigráficas del Congreso? Son los archivos de lo que dijeron diputados y senadores cada vez que se aprobó una ley. Y lo otro es a los genios del archivo, a Fernando, a Fedu, que después tiene una pregunta al final, porque hay algo que está bueno recordar en este momento donde el mejor equipo de los 50 años está yendo, que no apareció el 10 de diciembre del 2015. Vino antes, y antes habló y antes dijo cosas que aparte no solamente como todo buen archivo comprometen su actualidad, sino que también determinan su futuro. Tengo algunas perlitas que quiero compartir con vos y con los oyentes. Dale. Una placa, a ver. El diputado Oscar Aguad, cuando se trató la ley de modificación orgánica de la Carta del SRA, dijo en ese momento, también dijimos al gobierno que implemente un programa para parar la fuga de capitales. Estamos hablando de 75.000 millones de dólares en 8 años de gobierno. Sí. A ver, modificación de Carta del Banco Central, un proyecto del año 2012 que permitía darle más herramientas para intervenir en el sistema financiero al Banco Central. El diputado Oscar Aguad, actual ministro, habló de 75.000 millones de dólares en 8 años de fuga. ¿Sabes cuántos se fugaron en 3 años de macrismo? Casi 100. 3 años de macrismo, en blanco 59.000. ¿Sabes por qué en blanco 59.000? Porque si contás los 100.000 que se blanquearon con el blanqueo, con el blanqueo, son 160.000. Claro. 160.000. ¿Con cuál seguimos, Jorge? Ahí tiró la diputada Patricia Bullrich. Preocupadísima por la inflación, ¿te acordás por la inflación? Sí, claro. En este momento, la misma discusión, la discusión de la modificación a la Carta Orgánica del Banco Central, la diputada Bullrich se preocupaba por la inflación del 20 al 25%. No vamos a hablar de la inflación que su gobierno, el cual este ministro va a dejar. Este año no va a estar por debajo del 60%. Si vos te preocupás del 20 y el 25, 3 veces más, por lo menos te dicen, no puedo ser más ministra. Por Y lo menos, sí, ¿no? claramente, Un no de ese activo. gobierno que le ha generado. digamos. O por lo menos pedir disculpas, pedir perdón. ¿Con cuál seguimos, Jorge? El señor de la pizza, Prat Guy. Prat Guy, en la ley también la misma ley, el debate de la ley de mercado de capitales, el mismo año, perdón, dice, la razón por que el mercado se ha achicado a la quinta parte en tan solo 8 años, siempre tienen una cosa como un fetiche con el pasado, ¿no? Es la falta de confianza. Prat Guy, repito, la razón por la que el mercado se ha achicado a la quinta parte en tan solo 8 años es la falta de confianza. Prat Guy fue ministro de Economía que llevó, entre otras cosas, que la empresa YPF valiera la mitad. El mayor activo argentino la mitad. ¿Con cuál seguimos, Jorge? Es Sturzenegger el que se va a pedir disculpas. Ahora no lo dijo nadie. Sí, creo que nosotros le No habría que levantamos. entrevistarlo nunca más en fue la tan- vida de Sturzenegger. Tan pobre, dijo, no, Habría me que dejarlo equivoqué. fuera del sistema, Sturzenegger. Habló de, justamente lo traje a propósito, habló de YPF, estamos hablando de la ratificación, la ley que ratificó el convenio de privatización de YPF. Sí. Y como a su vez YPF no tenía acceso al financiamiento, el gobierno, decía el diputado Sturzenegger en el año 2014, el gobierno tuvo que elegir la opción de aumentar el precio de las naftas de todos los argentinos en un 120%. Se escandalizó por eso. ¿Vos sabés cuánto estaba la nafta? No. Al diciembre del 2015? No. 13 pesos. ¿Cuánto está hoy?
Y hoy depende, pero... Capital, te la doy Changui, precio de yo- capital, 50 pesos. Claro. Se molestaba a Sturzenegger por el 120%, 400% aumentó la nafta. Ujú. Sí, 400%. El archivo es terrible. ¿Con cuál seguimos, Jorge? Adrián Pérez, Lilito, diputado de Carrió. Igual está medio desaparecido. Ah, de paso. Hay que perdonarlo. Bueno, pero igualmente en ese momento, cuando fue la 125, un debate hermoso para revisarlo, Sí. hablaba Adrián Pérez diciendo que además, fíjese que paradoja, con esta medida el gobierno pensaba recaudar 1.300 millones de dólares para sostener el dólar. Y lo que estamos perdiendo todos los argentinos, producto de la desaceleración de la economía, son 1.300 millones de dólares. Fíjate, en la 125, Adrián Pérez hablaba de aquello que lo que entra y lo que sale de la economía Sí. se escandalizaba por 1.300 millones de dólares. Es lo que se fugó en 3 días de la semana posterior a las pasos. En 3 días. Fíjate cómo la dimensión de las cosas a veces pone a cada palabra y a cada persona en su lugar. ¿Con cuál vamos, Jorge? El gobernador Male de Jujuy, cuando fue la ley que ratificaba la cancelación de la deuda con el FMI. Sí. La verdad es que, yo quise poner esto solamente, la verdad es que la bancada del radicalismo nos oponemos a la precancelación con el FMI. Todo dicho, Morales, todo dicho, pero lo de Sanz, en el mismo debate, dijo algo mucho más lindo, más trágico en realidad. En cuanto al FMI reclama mayores tarifas, vamos a hacer una disquisición. La verdad es que yo no sé cuánto aumento de la tarifa está pidiendo el FMI para las empresas. Probablemente el organismo pida el 150% de aumento, lo que sería una cosa de locos. Sanz hablando de cuando el FMI pedía intervención en las tarifas. ¿Habló Sanz cuando el FMI generó este último desastre económico que está dejando a la Argentina? Y con lo haber hambre? hablado con su mujer en su casa. El Con último, nosotros no. y señor, prende el grabador, si tiene Dale. la vieja VHS. El diputado Esteban Burrich. El diputado Esteban Burrich, Jorge, alguna vez tenés que hablar de este diputado que ahora es senador y que fue ministro de Educación. Sí, sí. En el 2008, en el debate, cuando se recuperan los fondos de la FJP, en un párrafo dice, en caso de que el proyecto no sea aprobado, ¿quién va a festejar? O sea, el proyecto de rescatización de la FJP. Los que supuestamente se robaron toda la plata, las FJP. Ahora bien, si supuestamente se robaron toda la plata, ¿por qué no incluimos en el proyecto un artículo que diga que deben devolver todo el dinero que se afanaron? La verdad que yo estoy seguro que el año que viene alguien va a recordar las palabras de Bullrich para hacer algún decreto que hable sobre la plata que se afanaron estos años. Bullrich tuvo un dejo de moral, si se quiere, de ética, porque fue el único que en estos días, frente al desastre económico que está dejando este gobierno, pidió algo de disculpas. Ahora la pidió de esta manera. Dale. Perdimos contacto con algunos argentinos y esa realidad. Fue así, o sea, y lo Es que, dijimos. ¿qué quiere Ahora decir perdimos pará. contacto? Porque uno imagina que un político no puede perder contacto. Pero nunca te con pasa, la porque te población. pones tanto el foco. Nosotros usamos la imagen esta de llegar a la orilla. Nos pusimos tanto el foco en la orilla que nos olvidamos de ver si la gente que estaba al lado nadando hacia la orilla estaba lista con la fuerza suficiente para llegar. Entonces me decía, mira, no llego. Está bien que la orilla esté cerca, pero no llego. Yo creo que estaba bien lo que hacían en aquel momento, defender los intereses del país. El problema es que después se pasaron de bando y ahora son salvajes y son ellos los que están haciendo mierda absolutamente todo. En aquel momento cumplían un rol político, ahora cumplen el rol de ladrones. Juan, ¿cómo anda usted? Buenas noches. ¿Qué dice Tomás? Buenas noches. Bueno, entre lo que decía Jorge en relación a suenan las alarmas y lo que a la serie de sincericidios que contaba recién Pablo Cano, bueno, el juez Bonadío también ha cometido una serie de sincericidios. Se presentó en el Consejo de la Magistratura, acusó al juez Alejo Ramos Padilla, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, del presunto delito de prevaricato. Algo insólito, con apenas 6 carillas lo acusó de eso, pero básicamente lo que esconde es no entregarle al juez Ramos Padilla lo que le viene pidiendo hace meses, que es la causa de gas natural licuado. Sí. Donde declaró Marcelo Sebastián D'Alessio, el falso abogado Marcelo Sebastián D'Alessio. ¿Qué tiene el juez Alejo Ramos Padilla en su expediente que le molesta demasiado y le preocupa demasiado al juez Bonadío y a la Agencia Federal de Inteligencia? Una carpeta que dice Bonadío, síntesis AFI. Reitero, Bonadío, síntesis AFI. Esta carpeta estaba en manos de Marcelo Sebastián D'Alessio. ¿Qué dice esta carpeta? Un año antes de que se presentase D'Alessio en la causa gas natural licuado, en septiembre del año pasado, adelantaba todo lo que iba a suceder. Quiénes iban a ser los imputados, bajo qué argumentos,
que testigos, entre ellos el propio D'Alessio. Lo insólito del caso es que en su presentación ante el Consejo de la Magistratura, cuyo, digamos, integrante Daniel Molea por parte del sector académico y Juan Bautista Maíquez, representante del Poder Ejecutivo, postergaron, digamos, la acusación que le habían hecho a Bonadío, Oscar Parrilli y Carlos Beraldi por supuesto abuso de autoridad. De esta manera le dan, como dicen los futboleros, un poco de pedal, un poco de changüí hasta fin de año para ver cómo puede zafar de esta acusación. Gracias, Juan. Bueno, está Felisa Micheli con nosotros. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, muy bien. Complicada la situación, Felisa. Muy complicada. La verdad que se esperaba, se veía venir que esta situación terminase de esta manera o llegase a este punto desde que empezó este gobierno, porque hay que pensar que ese endeudamiento tan impulsivo prácticamente para financiar un déficit que se podría haber seguido financiando con emisión y hubiese provocado el mismo efecto, porque ahora ya nadie puede decir que la emisión no provocó, que la no emisión de ellos permitió no tener inflación, porque tenemos más inflación que nunca. ¿Se puede hacer un paralelismo, feliz ahí, por ejemplo, con el tema de las LELIQ? Si yo tengo la LELIQ al 85%, ¿no es casi lo mismo que la emisión? Porque tenés un dólar altísimo, tenés reventada la Tomás, porque para financiar esas LELIQ primero tuviste que endeudarte en dólares, entonces estás pagando doble tasa de interés. La que tomó el Tesoro en dólares y se las cambió en pesos al Banco Central, y la absorción del Banco Central en pesos para que nadie vuelva a comprar dólares. Por la misma plata estás pagando 2 veces una tasa de interés, en dólares y en pesos. Y eso también es una decisión pésima de política económica. Yo siempre digo que acá se juntó una orientación de la política económica en el camino incorrecto, en el camino que nos lleva al desastre, pero además una pésima gestión de la política económica, o una gestión que solo tuvo en cuenta los negocios que se hacían con las decisiones que se tomaban. Está muy claro eso, Felisa. Porque a mí nadie me saca de la cabeza que estos negocios con las LELIQ no tienen que ver con generar ingresos a determinados grupos de amigos financistas y no en el interés del país, obviamente. Jorge. Sí, quería preguntarle si esta es una situación muy particular, que es más difícil compararla con el derrumbe de 2001, porque en ese momento no había alternativa, no había una elección, no había una opción política. Se parecería en todo caso un poco más a la caída de Alfonsín, donde había ya una alternativa que después, bueno, resultó como resultó. Pero digo, ¿cuánto este cambio político puede atenuar o no a este derrumbe económico? Lo que pasa es que yo creo, Jorge, que si no tuviésemos la certeza de que el 10 de diciembre esto cambia, creo que toda la sociedad estaría muchísimo más movilizada por un lado y por otro lado más deprimida. Es decir, estarían cerrando más negocios. Hay muchas pymes que yo conozco, negocios con los que hablo, que están aguantando, esa es la palabra, a llegar al 10 de diciembre, poniendo plata para no cerrar y esperando que las próximas medidas le den una orientación y una posibilidad de crecer, de salir adelante y de recuperar en algo lo perdido. ¿Se puede ver en eso una previsión? Desde ese punto de vista yo creo que es distinto porque tenemos una esperanza. Y por otro lado, las dificultades son muy grandes porque este gobierno deja una herencia de algo que es muy tremendo, que no es solo la deuda o la falta de reservas, que es la inflación. ¿Se acuerdan que en el 2001 veníamos de la convertibilidad con una tendencia inflacionaria negativa prácticamente, de 0 o de -1? Ahora tenemos una tendencia hacia la hiperinflación, una nominalidad, como decimos nosotros, en la economía, que nos lleva a que eso es como una bola de nieve que cada vez se agranda más. Entonces, pero ese riesgo está feliz el riesgo. Y hay que parar, no. Para el próximo gobierno, parar esto es un problema adicional de los que hubo que resolver en el 2003. Atrás estamos viendo el precio del dólar hoy y el blue, digamos, está a 60 pesos. 60 pesos también, en algunos lugares esto también es como la nafta, depende del lugar en donde se compre. El blue en Córdoba y en el interior del país está un poquito más alto. De todas maneras, a ver, usted ha planteado distintos escenarios. Ha planteado un escenario muy complicado para el gobierno nacional, el que venga, digamos, tenemos reservas muy bajas, tenemos una deuda altísima, tenemos la bomba de las LELIQ, tenemos inflación. Digo, ¿cuánto tiempo lleva esto para salir y de qué se depende de que se salga? Bueno,
Yo creo que en primer lugar tenemos que salir lo más rápido que se pueda, porque por esto que decía yo del aguante, ¿no? Digo, pensemos por ejemplo los que tomaron créditos en UVA, están suspendidos ahora los aumentos de las cuotas, pero todo se termina el 10 de diciembre. Los aumentos de las tarifas se terminan en diciembre, o sea, todo está pendiente para ese momento. Quiere decir que el 10 de diciembre, ahora usted vislumbra después de los festejos, hay que tomar un paquete de medidas. ¿Usted vislumbra que se puede romper esa tensión, puede terminar colapsando? No, yo creo que la sociedad está preparada como para hacer el esfuerzo de llegar. Tienen que ocurrir las elecciones, tenemos que tener un presidente electo y tenemos que ser muy conscientes de que no va a haber mucho tiempo, no va a haber mucho margen, que hay que tomar medidas todas trascendentes y casi en simultáneas. Por ejemplo, desdolarizar las tarifas, poner plata en el bolsillo de la gente para mover la rueda del consumo y generar el mercado interno. Las de juicio que se vienen, ¿no? Desdolarizar las tarifas, se van en un juicio atrás del otro. Un CIADI atrás del otro. Pero bueno, supongo que el gobierno de Alberto Fernández no va a ser como el de Macri, que le paga a las empresas de peaje 520 millones de dólares por amenaza de juicio. O sea, supongo que hará como se tiene que hacer en el Estado, que es esperar que haya sentencia firme para pagar, y no como hizo este gobierno que pagó por si acaso para favorecer a su propia empresa, ¿no? Felisa, estuvo el candidato Alberto Fernández con Gustavo Silvestre, sí, lo estuve y viendo. Se refirió a un estado de crisis que evidentemente estamos padeciendo y que va a tener que solucionar el próximo gobierno. Yo veo, digamos, un panorama que indica una deuda astronómica superior a la que tomó Martínez de Oz en toda la dictadura, una pobreza endémica y también una puja distributiva latente. Digamos, ¿cómo se soluciona esto en un mediano plazo, como preguntaba Tomás? Bueno, tomando medidas distributivas, que son estas de encender la economía, lo que dice Alberto, prender la economía, es eso, es tomar medidas distributivas de transferencia de ingresos rápido a los bolsillos de la gente. Vamos a tener que emitir recursos de sí. O no, o vamos a tener que reponer algunos impuestos, revisar la estructura impositiva para que esos impuestos puedan financiar estos gastos. Alberto lo dijo claramente, lo que hoy se paga de intereses del ELIC se pueden utilizar para otra cosa. Otro juicio más. Y bueno, pero... Hay que hacerlo, sí, claramente hay que hacerlo. ¿No? Hay cuestiones que va a haber que resolver utilizando todas las armas que se tengan a disposición, ¿no es cierto? Y yo creo que el gran desafío es que todo esto que se ponga en marcha para que funcione la economía no genere un proceso inflacionario. Me está haciendo doler la cabeza, Felisa. Uno está pensando en serio. Entonces, pero sinceramente, si uno se pone a pensar las cosas que está diciendo Felisa y las que hay que hacer, la complejidad del fenómeno que hay que pasar va a ser tremendo. Pablo, ¿querés hacer una pregunta? Sí, en realidad, a ver, lo que mañana va a ser difícil lo está diciendo el propio candidato Alberto Fernández, habla de un tiempo prudencial. Pero a mí me quedé con la idea que vos planteaste de que lo de las LIC no fue un error, fue a propósito, fue para beneficiar a un grupo. Vos, con tu mirada experta desde la gestión y también de tu conocimiento, ¿qué otras medidas de este gobierno han sido no fruto de un error, sino fruto de beneficiar un negocio? Bueno, por ejemplo, política de cielos abiertos. Es necesario, yo no soy especialista en ese tema, pero he escuchado montones de análisis que dan por resultado que también ahí hubo intereses que estuvieron en juego. Felisa, tomo 4 aviones por semana. Hoy subí a Aerolíneas Argentinas y fueron reduciendo el servicio de una manera drástica. Ya ni siquiera sirven café. ¿Me está escuchando? O sea, digamos, fue tan grave esa situación que uno va viendo además el uniforme de las azafatas, cómo la pelean los empleados, pero la decadencia del servicio, cómo ha ido declinando el servicio, es clarísimo, digamos. Eso de cielos abiertos ha reventado Aerolíneas Argentinas. Y bueno. O sea, no es cielos abiertos, es reventar Aerolíneas Argentinas. Claro, exactamente, no es una política. Yo veo Todo tema peajes, hay que mirar también por qué tanto incremento de los peajes cuando las concesionarias no han hecho obras nuevas, o ustedes vieron alguna ruta nueva que se haya hecho durante esta gestión. Todo el tema de los parques eólicos, atención con esta porción de la energía. Por decir algunos ejemplos, que podría decir algunos otros, la intención de que Pharmacity llegue a la provincia de Buenos Aires, son ejemplos que dan cuenta de que mucho de todo esto tuvo que ver con desarrollar
espacios de negocios para ganar dinero durante su propia gestión, pero también para que queden, para que ellos ganen a futuro. Jorge, Felisa, viendo el escenario complicadísimo, yo veo sin embargo dos elementos que podrían jugar a favor. Por un lado, evidentemente el proyecto de Trump para Sudamérica con el fracaso de Macri y el propio FMI con su colapso, con su fracaso por lo menos, los muestra debilitados de cara al futuro inmediato. Y por otra parte, si se renovara el contundente apoyo popular que hubo en el voto de las PASO hacia los Fernández, me parece que esos dos elementos le permitirían en parte o le darían más juego a un eventual gobierno de los Fernández para sustraerse a los condicionamientos que son terribles, ¿no? No sé si usted lo ve. Comparto las dos posturas que mencionaste o las dos ideas que desarrollaste, porque en realidad yo creo que el panorama es oscuro, pero yo soy una persona que veo que la Argentina tiene una potencialidad y una cantidad de recursos que bien organizados puede salir adelante rápidamente. En ese sentido no quiero dejar un pesimismo de que todo va a ser nefasto. No, es nefasta la situación, claro. pero la vamos a reconstruir porque se puede reconstruir. Ustedes piensan, por ejemplo, que nosotros estamos exportando 60.000 millones de dólares, que no es nada. Cuando yo era ministra en el 2007 se exportaban casi 80. Claro. Entonces, si llegamos de vuelta a 80, no digo mucho más, son 20.000 millones de dólares que nos quedarían de superávit comercial, y cuánto resolveríamos de los problemas de restricción externa o de falta de dólares que tenemos. Fue muy interesante la charla, muchísimas gracias, no, en serio. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Disculpen la voz, pero vengo de una gripe fulminante. Todo perfecto, muchas gracias, Felisa, en serio. Nos vamos a ir a la tanda, ya volvemos.